En esta noche, yo estaba ahorita orándole al Señor y pidiéndole de que nos abriera el entendimiento y me diera sabiduría, porque este es uno de los temas más complejos y difíciles de predicar. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Vamos a hablar de unos de los principales temas de la Biblia. De hecho, Jesús habló más del infierno que del cielo. ¿Sabían esto? Jesús habló más del infierno que del cielo. No le tengo malas noticias, porque la iglesia no está para el infierno. Quiero hablarle de aquellos que no están en la iglesia. No en la iglesia del porvenir, en la iglesia espiritual de Jesucristo. Amén. Vamos a leer desde el versículo 11 con reverencia, con sus oídos espirituales totalmente activados. Que esta palabra entre a su corazón, entre a lo más profundo de su alma y considere lo que escuchemos en esta noche. Amén. Dice el versículo 11 de Apocalipsis 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Dice la palabra del Señor: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, y delante de él, el cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Continúe. Y vieron los muertos, grandes y pequeños, que de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Señor, te damos gracias por este momento, Padre, en el cual tú nos permites, Dios de los cielos, ministrar una vez más tu palabra, Padre. Sé, Dios de la gloria, la gran responsabilidad, Señor, que hay para, Dios de los cielos, ministrar de una manera correcta y una manera perfecta, Señor, tu palabra, Rey de la gloria. Oro por esta congregación, Padre, para que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas. Usa mi vida, Señor, con poder y autoridad en tu palabra. Quita todo aquello, Señor, que no te agrada de nuestras vidas, Padre. Quita todo aquello, Señor, que no te agrada de nuestros corazones. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. La gloria y la honra sea para ti, Dios de los cielos. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Hermanos, no cabe duda que cada minuto, cada segundo, cada hora que pasa en esta tierra, podemos dar certeza a la iglesia, porque aquellos que se les ha dado el don de conocer las cosas que son del Espíritu de Dios, la Biblia dice que no hará nada el Señor sin que se lo manifieste a sus profetas. Amós 3:7 dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 18. Dios promete que Él va a hablar a aquellos que pertenecen a la grey de Dios. Nosotros en estos tiempos tan difíciles, hermanos, donde ya todo con respecto a la moral, todo con respecto al respeto, al amor, mis amados hermanos, se ha desvanecido de una manera sorprendente. Ya las personas no saben identificar qué es bueno y qué es malo. Y eso empieza desde los más grandes
hasta los más pequeños. En Apocalipsis vemos que hay unos grandes y unos pequeños. Esos grandes son los grandes dirigentes de los países y los más pequeños tal vez seamos nosotros, los más humildes en el aspecto social. Amén. Hermanos, totalmente la iglesia ha perdido la dirección por la cual debemos regirnos en algunos aspectos en cuanto a la vida de Dios. Hermanos, nosotros definitivamente, como hablábamos en una ocasión, en un lugar, somos la luz de este mundo. Y a través de nuestra vida tenemos la luz preciosa y gloriosa de Jesús. Y la Biblia nos está diciendo de una manera incongruente y definitiva de que Dios va a establecer un juicio en el mundo espiritual. Y este juicio Dios lo va a realizar con un propósito: de separar de manera total, de una manera total, el pecado con todos aquellos que van a entrar al reino glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios, de una manera tremenda, para muchos es espantosa. Yo he escuchado de muchas personas que el libro del Apocalipsis es el libro más espantoso de la Biblia, pero para el creyente es el libro de más grandes promesas de la Biblia, porque aquí es donde Dios nos muestra su verdadero carácter, su verdadera justicia, su verdadero amor, donde usted y yo empezamos a identificar y a mirar de una manera real y concreta lo que verdaderamente nuestro Señor padeció en la cruz. Hoy día hay muchas personas también en las iglesias, como dice Hebreos 10, 26 al 29, que están pisando la sangre de Cristo. Y ellos no se imaginan el susto que se van a llevar aquel día cuando Dios llame a su presencia a aquellos hombres y mujeres que alguna vez dijeron dentro de su corazón seguir al que vive y reina por los siglos de los siglos. El apóstol Juan se encontraba en la isla de Patmos. Estaba aproximadamente a 30 kilómetros de Grecia. Y dice la Biblia, y la historia también apoya todo esto, o mejor la historia apoya, y los relatos de las escrituras, vemos que el cristianismo en el primer siglo hubo la persecución más grande. Hubo una de las persecuciones más grandes contra la iglesia de Dios. Y miren qué similar se parecen aquellos tiempos con nuestros días, donde la iglesia está siendo totalmente perseguida. Esto se está pareciendo a lo que se vivió en el primer siglo, donde los cristianos eran devorados por leones, eran asesinados de la manera más cruel, eran asesinados de la manera más injusta que cualquiera no se puede imaginar. Y esos mismos tiempos los estamos viendo ahora. Amén. Esos mismos tiempos los estamos viendo ahora. Y a mí me impacta ver cómo yo soy de mucho ver noticias, pero no para asustarme. Yo veo noticias porque las noticias están confirmando, no exactamente, ellos no miran las profecías bíblicas, pero de una manera natural podemos evidenciar que todo lo que está aquí escrito se está manifestando en la vida natural de los hombres. Hermanos, hoy nada más vimos, no sé quiénes vieron hoy las noticias, a este hombre soltó otra vez, mostrando un carácter agresivo contra el mundo otra vez. Y el mundo está que acaba con este señor. Este señor está fuera de sí. Es un país que es un hombre que no ha medido las consecuencias de lo que es un conflicto en este momento. Nosotros si nos pudiéramos imaginar y estudiar un poquito de este tema, nosotros podemos acabar, nosotros los hombres en este momento, en 20 minutos, toda la humanidad podía ser extinguida en 20 minutos a raíz de las armas
poderosísimas que nosotros mismos hemos creado, con un solo fin, de darle cumplimiento a la palabra de Dios. Dice Zacarías capítulo 14, verso 12, y esta será la plaga con que Jehová herirá a las naciones. Los hombres estarán de pie, dice este profeta, los hombres estarán de pie, y dice la Biblia que esa plaga consumirá la carne de los hombres así de pie. Y dice que la cuenca de los ojos, la lengua se le deshacerá dentro de su boca. Hermano, ¿se parece esto a algo que hemos escuchado alguna vez de algún elemento o algún arma que tiene esas cualidades? Las armas nucleares. Un arma nuclear es capaz de extinguir en 15 minutos. Tenemos a Estados Unidos aquí cerquita, puede lanzar un arma y esa ojiva nuclear puede llegar aquí a nuestro continente en menos de 5 minutos. Y al estallar puede llevarse Antioquia, Córdoba y todo Cundinamarca en un solo instante. Pueden morir más de 30 millones de personas así. Pasan de esta vida a la eternidad. Y muchos de nosotros no hemos caído en cuenta en qué gran peligro se encuentra la humanidad para estos tiempos. Muchas de estas personas no van a ir al cielo. Vendrá la muerte de repente así y pasarán de esta vida a la eternidad. Muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre predicábamos, en tu nombre echábamos fuera demonios. Y el Señor os dirá: nunca los conocí. Aún gente que está dentro de las congregaciones de las iglesias. Pero dice la Biblia lo más sorprendente: el apóstol Juan en el Espíritu vio y se le dio que escribiera las maravillas que Dios iba a hacer en el final de los tiempos. El apóstol Juan vio en el cielo y vi un gran trono blanco y al que está sentado delante de él, de cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ya no había ningún lugar donde ninguna de las cosas existentes se iban a hallar. Donde la tierra misma, no había un lugar para ella. Donde mucha gente se va a encontrar delante de aquel hombre, delante de aquel rey que estará ahí reinando y siempre ha estado allí para juzgar y señalar a los hombres. Dice el versículo 12: y vi los muertos grandes y pequeños. En Apocalipsis 13:16 habla de quiénes son los grandes y pequeños. No son los de 70 y los de 5, 4 y 3 años. Son hombres y mujeres de todos los estatus sociales. Dice Apocalipsis capítulo 13:16. Dice la palabra de Dios, habla de la bestia, de todo lo que se hizo en ella, esas manifestaciones diabólicas. Dice en el verso 16: y hacía que todos, pequeños y grandes, o sea, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender. Aquí vemos claramente que los grandes y pequeños son todas las personas de todas las etapas sociales y de todas las naciones y estatus de cualquier modo, económico, político y social. Amén. Un niño cuando ya tiene la edad de 11, 12 años, este niño ya empieza dentro de su alma a adquirir un conocimiento más amplio de lo que es la santidad.
Yo me atrevería a decir que muchos captan esta área espiritual desde los 8 y 7 años. He visto niños menores de 6, 7 y 8 años ya predicando el Evangelio. Dios los está usando. Mas sin embargo, los niños en áreas específicas, la Biblia dice que de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Pero cuando empieza un niño a tener esa edad y a tener conciencia de la vida y del pecado y de la santidad, Dios empieza a colocar en sus manos la responsabilidad que conlleva a cabo el área de la salvación. La Biblia claramente está hablando de este juicio que será lo más sorprendente que ha ocurrido en todo el universo. Y vemos también que todos estos grandes y pequeños están ante Dios. Y dice la Biblia que los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Sabemos claramente que la salvación no es por obra. No es por obra, es por gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero la Biblia nos está diciendo que las obras que Dios tenía para nosotros, ya Él las había preparado para que nosotros anduviésemos en ella. Efesios 2:10. Dice la Biblia claramente que usted y yo teníamos delante de Dios la responsabilidad de nuestra alma, no de manera completa, porque la salvación es de Dios y de nosotros no depende la salvación, depende de Dios. Porque si la salvación no fuera por gracia, dependiese de nosotros. Somos incapaces de sostener nosotros mismos nuestra propia salvación, debido a nuestra pecaminosa humanidad. Si Dios nos diera a nosotros, guarda tu salvación, persevera por ella, de una manera literal, nosotros estuviésemos todos en las manos del juicio de Dios. Pero la Biblia dice que confiando en Jesucristo, por medio de la fe, podemos conseguir nuestra salvación. La salvación en nosotros nos va a producir ¿qué? Amor a Jesús como primer punto. Amor a Dios y a su palabra. Santidad, deseos de ser santos. Un odio repugnante y exclusivo por el pecado. Lo único que Dios detesta en todo el universo es el pecado. Esta palabra es en el griego la palabra amartia. En el estudio de la teología es la amarteología. Habla exclusivamente de la incapacidad que tiene el ser humano de agradar a Dios. Amén. Entonces eso es lo que precisamente Dios va a mirar de nuestras vidas ahora que estamos en Cristo. Para estos que están aquí va a ser algo distinto. Son personas que nunca fueron apercibidas, ni tampoco tuvieron temor, a pesar de haber escuchado, a pesar de que se les habló, a pesar de que se les advirtió, no para que se asustasen, sino para que fuesen salvos. Estas son las personas que van a estar en este lugar. El Señor tiene preparado para nosotros, para aquellos que venzan, versículo 4 del capítulo 20 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra, y de los que no habían adorado a la bestia. Dejemos hasta ahí. Dice la Biblia que Dios tiene preparado para la iglesia tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Esta es la iglesia. ¿Quiénes se van a encontrar en este lugar, mis amados hermanos? Nosotros. Dígame, nosotros. Yo me apropio de esa palabra. Pero vemos qué pasó con aquellos que no quisieron aceptar la voluntad de Dios. Capítulo 21, versículo 8. Capítulo 21, versículo 8 del libro del Apocalipsis. Miremos qué fue lo que sucedió con aquellos que estarán
en el capítulo 20 del 11 al 15. Aquí dice la Biblia, en el versículo 7 me gusta, antes de leer el 8, el que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero, hermanos, esta palabra va a ser eco en la eternidad. Pero los cobardes, hermanos, pero los cobardes, como primer punto, ¿qué es un cobarde? Es aquel soldado que fue a la guerra, que decidió involucrarse en la milicia, en el ejército. Él vio todo bonito, espectacular. Yo quiero ser como el coronel, yo quiero ser como el capitán. Tenía una visión más allá, no sabiendo desde dónde había que empezar. Decidió irse a la milicia. Se presentó como voluntario porque ni siquiera lo llamaron. Hizo el juramento de bandera. Le tocó ir a la guerra por primera vez. Y no fue capaz de hacerle frente al enemigo. No fue capaz de hacer frente al enemigo. Dice la palabra, para llevar esta idea, en segunda de Timoteo, capítulo 2, dice así: tú pues, hijo mío, le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pero tú sufre penalidades como buen soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así también, que el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Miren lo que dice la palabra de Dios. No es coronado, sino lucha legítimamente. El soldado cobarde va a la guerra y cuando ve al enemigo, sus piernas principalmente empiezan a temblar. ¿Cierto? Yo estoy temblando acá, ustedes no me ven. Haciendo una representación al que tiembla cuando ve al enemigo. Cuando ve que el enemigo está bien armado hasta los dientes, no es capaz de hacerle frente. Para la iglesia, nuestra lucha y nuestra batalla no es contra carne ni sangre. Son contra potestades espirituales de las tinieblas y contra gobernadores de las tinieblas, dice la palabra. Estos son los cobardes. La iglesia. ¿Qué representación tiene la iglesia acá? ¿O el creyente? El creyente tiene una inseguridad en la palabra porque Dios le ha dicho, tú eres mi hijo. El Señor le dice, ahora esfuérzate y sé valiente, no seas cobarde. Hermanos, ahí está la clave para que nosotros no seamos participantes de este juicio del trono blanco, donde usted no se ha visto como el cobarde, aquel que venía a la iglesia, aquel que dice que recibió a Jesucristo, aquel que vivía de victoria en victoria, pero cuando vino el problema, se acabaron sus emociones. Y sale corriendo, huyendo, cuando la dificultad se le presenta, cuando el esposo la deja, cuando el esposo la critica, cuando el amigo la juzga, cuando el hermano le dice, hermana, ese pelo se le ve muy maluco. Eso que pareciera que te echaran agua con una cantidad de hielo y te enfría totalmente, no solo el cuerpo, sino
ese avivamiento que alguna vez sentiste en la presencia de Dios. Mis amados hermanos, esas son partes de las personas que son cobardes. Los que vienen a la milicia, los que se meten y dicen, yo soy capaz de conocer y de forzarme en la gracia de Dios para ir a ese lugar que Dios tiene preparado para mí y para mi familia. Pero luego dice, yo no soy capaz. Yo no soy capaz. Esta palabra cobarde es una palabra muy dura, donde el Señor dice, pero los cobardes, los incrédulos, segundo punto, los incrédulos. Los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Hermanos, de la iglesia hacia afuera, ¿cierto? Amén. ¿Quiénes son los incrédulos? Los que están ahorita afuera. Sí, y ellos son incrédulos. Pero la Biblia habla exactamente también y reúne también a los que están en las iglesias. La Biblia claramente nos enseña que nosotros podemos venir a este lugar. Podemos venir aquí a este lugar, aquí al frente y hacer una oración. Pedirle a Dios que nos perdone nuestros pecados. Dios luego nos dice a nosotros, a través de su palabra, que Él nos ha perdonado. ¿Sí? Que Él nos ha perdonado nuestros pecados. Recuerden que el perdón y la justificación son similares y de hecho trabajan juntas. Pero hay una fe que no es real. La Biblia dice en Efesios capítulo 1 del 13 en adelante, dice, porque vosotros después de haber oído la palabra de vuestra salvación, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, la cual son las arras del Espíritu hasta el día de nuestra redención y de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí cuando esto ocurre una fe genuina, después de haber oído y creído con el corazón nuestra salvación. Pero la Biblia nos está hablando de unos incrédulos. Hablemos primero de las personas que usted alguna vez ha hablado a sus vidas, de cuánto Dios le ama, de cuánto Dios le quiere bendecir a nivel espiritual, de cuánto Él puede cambiar ese matrimonio destruido que tal vez lleva desde hace 20, 30 años. De cuánto Dios puede sacar al alcohólico, al drogadicto, de la esclavitud en la cual él se encuentra. En la cual usted puede hablarle a su jefe, Señor, jefe, don Pancracio, Dios le ama. Usted es mi patrón, con mucho respeto, le digo algo, Dios también le ama a usted. Porque Él algún día le va a preguntar si en verdad usted es cristiano. Él le va a preguntar, usted me parece una persona muy seria, muy honesta en su trabajo. ¿Usted pertenece a alguna religión? ¿Usted qué le diría? Sí, Señor. Sí, dígale, no, Señor, yo no pertenezco a ninguna religión. Yo tengo una relación viva y personal con alguien que vive. Y ese alguien se llama Jesucristo. Amén. Y le digo, Señor, usted también puede tener lo que yo en este momento tengo en el corazón. ¿Y qué tiene usted en el corazón? Mucha paz. Dios me ha regalado la vida eterna. Mi matrimonio no es perfecto, pero es bendito ante los ojos de Jehová. Mis hijos no son los más privilegiados, pero son privilegiados porque están dentro de la promesa. Algún día a usted le van a preguntar eso, o tal vez ya se lo han preguntado. Yo estoy seguro que así será. Donde usted va a ser tal vez elogiado por personas impías, personas que no conocen a Dios, porque ven en usted y en mí algo distinto a lo cual ellos no están acostumbrados a ver. Y ahí es donde Dios empieza a manifestarse y a mostrar su gloria para con nosotros.
Pero ellos tal vez son impactados con lo que nosotros le decimos. Pero la mayoría de ellos, dice la Biblia, que no. Cuando la Biblia dice que ancha es la puerta para todos los que se pierden, podemos evidenciar a través de las Escrituras que muchas personas, o quizás más, son las que se van a perder, que las que van a ser salvas en algún momento de todo este proceso profético que Dios tiene para con nosotros. Pero también dice la Biblia que angosta es la puerta que lleva a la vida eterna. Y esa puerta estrecha o ese camino angosto, va usted caminando y se tropieza con muchas cosas en el caminar de su vida. Van a haber muchos obstáculos, mis amados hermanos. Muchos obstáculos. En su vida familiar, en su vida, en su salud, quebrantos de salud tremendos. Yo conozco hombres y mujeres de Dios, testimonios que también he escuchado que están quebrantados de salud. Y un quebrantamiento de salud no quiere decir que usted no tenga a Dios en su vida. Tal vez ese es el aguijón que a veces Dios pone en su vida para que usted de esa manera alabe y glorifique el nombre de Dios. También muchas áreas con las cuales nos vamos a tropezar por medio de todo esto. Pero los incrédulos, mis amados hermanos, ¿qué será para los incrédulos? Primera de Pedro 4, 17 y 18 dice: porque si el juicio comienza por la casa de Dios, ¿cuál será el fin para aquellos que no conocen el Evangelio o los que no obedecieron al Evangelio? No lo quieren conocer. Hermano, te cuento que donde voy a trabajar, el Señor lee mucho la Biblia, pero si yo le menciono una cosa a ella y dice, no, no es hora de hablar de Dios. Yo le estoy diciendo, mi hijo sí desayunó para salir. Y le dije, yo claro, lo está encomendando al Señor. Y estaba acordando de la película bien. No me hable del Señor ahora, que si mi hijo salió bien. Hermanos, los incrédulos, amén, mi hermana. Los incrédulos, tremendo. Ahora, vamos a la iglesia. ¿Qué pasa con la iglesia? Hermano, no hemos creído que Dios dice que nos alimentemos de esta palabra de día y de noche. Usted quiere caminar con Dios en victoria. Fíjese en este libro de día y de noche. Aquí usted tiene el alimento sólido que necesita para dejar de ser un incrédulo. Aquí en este juicio van a estar los incrédulos. Todos aquellos que algún día dijeron o que tienen dentro de su corazón ese autoengaño donde ellos dicen, yo soy salvo, yo tengo la salvación. Y su relación con Dios, hermanos, no es la mejor. Y debido a que no es la mejor, vemos a este hermano tropezando siempre hasta con la misma piedra. Hermanos, esto es incredulidad. No hemos creído verdaderamente lo que Dios ha dicho en su palabra. Y si esto no fuese así, el apóstol Pablo no hubiese escrito 3 epístolas. El apóstol Pedro no hubiese escrito 2 epístolas enseñándole a la iglesia cómo se debe vivir. Mateo, Lucas, Marcos y Juan no se hubiesen preocupado por escribir las palabras de Jesús. Ahí está la incredulidad, mis amados hermanos. No le hemos creído a Dios lo que Él nos ha dicho a través de su palabra. Vive en ella de día y de noche. Y por eso, hermanos, la iglesia hoy lastimosamente vive como vive. No hay tranquilidad, no hay paz, hay egoísmo, hay disensión, hay todo tipo de actitudes que no edifican la vida de las demás personas. La iglesia es el gimnasio donde usted y yo debemos de amarnos con todo el corazón. Usted lastima a alguien solamente el hecho de que usted hable, así sea por allá, mi amado hermano. En el mundo espiritual eso tiene repercusión y hiere la vida de aquella persona de la cual estás hablando y es tu hermano en Cristo.
Hermanos, en vez de darnos la mano, ¿qué hacemos? Nos damos duro los unos a los otros. En 1 Corintios capítulo 12, verso 26 dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros padecen y se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular, dice el Señor. Hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Usted tal vez está en el cuello, mi hermana, las hermanas de acá son los hombros, otro el pecho, otro la espalda, yo tal vez sea el ombligo, yo no sé. Y hermano, todos somos el mismo cuerpo. La iglesia es para que todos nos amemos. Cuando la iglesia se ama verdaderamente y ese amor ferviente que de Jesús está dentro de su corazón, la iglesia crece en sobremanera, dice la palabra de Dios. Porque todos comparten como uno todas las cosas, dice el libro de los Hechos, cuando Juan y Pedro establecían y predicaban con denuedo la palabra del Señor. Hermanos, eso hace parte de estas personas que tal vez no van a mirar con los ojos con los que hablamos esta noche todas estas exhortaciones. Los abominables, hermanos, la abominación. Yo recuerdo claramente un versículo de la Biblia, Proverbios 28:9, que dice que el que aparta su oído de la ley de Jehová, hasta su oración me es abominable. Esta palabra abominación es rechazo total. Rechazo total de parte de Dios. Donde Dios quiere que usted, mi amado hermano, sea lo más honesto posible. ¿Cuánto más en la fe? Donde Dios quiere mostrarnos, mis amados hermanos, que su palabra es fiel y verdadera. Que Él nos está diciendo: ten un compromiso, una relación conmigo profundamente y verás la gloria de mi Padre, dice Jesús. Donde el amor por el Señor, hermano, tiene que ser ferviente. El apóstol Pablo dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, sea maldito. Hermanos, y en esas características de maldiciones caen los abominables, mis amados hermanos. Ahora cuánto más los homicidas, las personas que quitan la vida por placer a las otras personas, las personas que sin ninguna piedad arrebatan la felicidad de muchas familias. Hermanos, los fornicarios, qué vergüenza saber que en el cuerpo de Cristo esto aún no ha habido conciencia por muchas personas que no han considerado que el que peca contra su cuerpo, contra el Señor peca. Dice, por ejemplo, el apóstol Pablo en el capítulo 1 Corintios capítulo 6, versículo 16 dice, versículo 15, dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O es que no sabéis que los que se unen con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice la palabra: los dos serán una sola carne. Y luego dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación, le dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Huid de la fornicación. Él no les está diciendo a los que están afuera, les está diciendo: huid, iglesia, de la fornicación. Aquí dice que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Hermano, pero es que yo ni novia tengo, hermano. ¿Usted por qué habla eso de mí? Ni esposo tengo.
Ni esposa tengo, hermano. ¿Usted de qué está hablando? El solo hecho, mis amados hermanos, mi hermana me tomó lo que iba a decir. El solo hecho de usted mirar con concupiscencia cosas abominables para con Dios, usted ya pecó con su corazón, dice Jesús. Hemos pecado. Vemos hoy día, hermanos, jóvenes sumidos y hundidos en la pornografía. Por eso tenemos tantos violadores hoy día en los hogares, donde las víctimas son, o los victimarios son principalmente los miembros de nuestra propia familia. Se hizo una encuesta y se dice que el 85%, el 15% se le deja a los que están fuera de la familia. Casi la mayor parte de los abusos, de acuerdo a las estadísticas que se han estudiado, es por la pornografía. Mis amados hermanos, esto entra en la característica de los fornicarios y de los incrédulos. Hermanos, la pornografía, hay un espíritu total. Hoy día podemos mirar a través de la palabra que se ha venido una potestad grande de demonios, de homosexualismo y de pornografía. Donde mucha gente en las iglesias, escuché una vez de un hombre de Dios que en un supermercado le hizo daño a una mujer delante de 6 testigos. Eso fue en los Estados Unidos. Dicen que este tipo fue arrestado. Era un líder espiritual de muy gran prestigio. Dicen que lo arrestaron, lo llevaron a audiencia, hicieron una inspección a su vehículo y ¿saben qué tenía este hombre? Una Biblia y un contenido total entre películas y revistas de pornografía. Este es uno de los pecados más terribles, y yo en mi posición personal pienso que nosotros, a raíz de toda la historia, desde Caín hasta nuestros días, nosotros, todos los seres humanos, hemos caído en el adulterio y en la fornicación. En el mundo espiritual adulteramos con Satanás y dejamos a Dios. Esto hizo Israel durante toda la historia. ¿Qué ha pasado con Israel? Tanto que a Israel se le trata como a una ramera. Isaías capítulo 5. Yo vine a buscar mi viña. Vine a buscar viña, vine a buscar uvas. ¿Y saben qué encontré? Uvas silvestres, uvas agrias. Y consecutivamente la iglesia, ahora en Cristo, también ha caído en esta falencia de la fornicación. Todo lo que tiene que ver con el área, hermanos, es poderoso. Con el área sexual es poderosísimo, mis amados hermanos. Cuando una pareja cae en adulterio, cuando una pareja, sea el esposo, sea la esposa, cae en adulterio y fornica con alguien que no es su cónyuge, en las dos partes hay una involucración y hay una comunión profunda en la carne y en el mundo espiritual. Y en el mundo espiritual. Hermano, esto es poderosísimo. Cuando usted ve lo que vemos hoy día como novelas, pero hoy día aparecen películas pornográficas en horarios familiares. Ya no son las mujeres que se ven con esos vestidos hasta por acá, que solamente se daban la mano con mucho respeto, el papá de la señora acá y el papá del señor novio acá también de este lado. Hermanos, ya no, ya eso pasó de moda. Ahora las cosas vemos en horarios familiares e infantiles, escenas que no favorecen nuestras propias vidas. Hermano, y yo le digo esto porque esto es la verdad de Dios. Hermano, yo los amo en el amor del Señor y yo quiero que esta iglesia sea prosperada en esa área. La Biblia dice que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Y no es solamente llevarlo o llevarlo en un hecho, es simplemente lo que ha llegado a nuestro corazón. No, nosotros con nuestro corazón podemos pecar de la manera más grande y terrible y avergonzosa delante de Dios, aún no habiendo caído en nuestro cuerpo.
Porque todo lo que nace en el corazón es sucio y depravado delante de Dios. ¿Qué nos pide Dios en su palabra? Hijo mío, dame tu corazón. Dame tu corazón. Más adelante dice, sobre todas las cosas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Hermanos, eso es terrible. A un cristiano, cuando se aparta de Dios, Satanás empieza a meterle todo tipo de ideas. Y cuando caemos en este tipo de actitudes, donde vemos fornicaciones, vemos cosas, hermano, la mente se nos achica, se nos olvida la palabra. Yo hablaba un día que nuestra mente es como un globo. Entre más usted, Biblia, 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 palabra de Dios, profecías de Dios, todo lo que tiene que ver con Dios, nuestra mente se expande, mis amados hermanos, y vemos la realidad de este mundo de la manera como Dios la ve. Hermano, y está comprobado científicamente que cuando la mente coge escenas fuertes, cosas sucias, para limpiarlas se demora 50 años. Tremendo. 50 años. Tremendo. De una manera humana, me imagino, ¿cierto, pastora? De una manera humana, pero Dios puede transformar nuestra mente así. Así. Si vienes a este lugar, al lugar de donde Dios te pide que te humilles, no este lugar, puede ser tu casa, tu cama, el lugar en donde tú le pidas a Cristo perdón por todos tus pecados y le pidas que entre a tu vida, en ese momento tú eres cambiado. Tu mente empieza a ser transformada, pero tú tienes que disponerte para que Dios transforme de manera total tu vida. Y dice la Biblia que la palabra es la que nos limpia. Juan 15:3 dice, vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Efesios 5:26-27 dice, purificándola por el lavamiento de la palabra de Dios. Hermanos, es vergonzoso ver que el día del juicio muchas personas, y aún en las iglesias, caerán en la fornicación. Los hechiceros y hechiceros, dice mi Biblia. Hermanos, todo aquel que en su vida se haya involucrado alguna vez con la brujería, usted no se imagina las puertas abiertas que usted le abrió a Satanás para que operara en su vida. Se puede decir, y de una manera clara y definitiva, que las personas que hayan alguna vez practicado la brujería son poseídas por demonios en alguna ocasión de su vida. En alguna ocasión de su vida. Y si son personas que van a la iglesia, aún no tienen morada plena, ni en lo mínimo del Espíritu Santo. Porque donde Dios habita, allí no puede habitar ni dominar por manera completa un demonio. Casi el 95% de todas las personas que alguna vez abrieron sus puertas a la brujería fueron... No, hermano, es que a mí me leyeron la mano una vez. Hermano, y la señora también miró la taza del café donde bebió. En el buñuelo también vio mi futuro. Hermano, da risa. Pero alguna vez estuvimos involucrados con esto. No alce la mano, mi amado hermano. Usted con el Señor. En las iglesias, falsos predicadores. Yo profetizo que te casarás con la señora de rojo y resulta que la que viene es una señora adulta de muchos años y bien gordita y es un joven de 30. Entonces, mis amados hermanos, la hechicería. Todas estas personas van a ir. ¿A dónde? Al infierno, mis amados hermanos. Y la iglesia tiene que ser la excepción en todas estas cosas. Los hechiceros, los idólatras, los que se aman a sí mismos, los que dicen yo no necesito tanta oración, yo no necesito tanto ir a la iglesia, yo no necesito ser reprendido en todo momento, orgullosos como los pavos reales, engrandecidos, yo puedo. Usted se ama a usted mismo cuando usted es un idólatra. No tienes que estar enfrente de un muñeco de yeso. A veces usted mismo se ama
porque usted así lo decidió. Los idólatras. Ahora imagínense cuántos serán los que se humillan delante de una estatua cuyo arquitecto y el quien obra de manera espiritual allí son los demonios. Son los demonios de una manera total. Los mentirosos. Los mentirosos. ¿A dónde van a parar los mentirosos? Satanás es padre de mentira. Juan 8:44, Jesús le dijo a los fariseos: vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, porque él ha sido homicida desde el principio. Juan 8:44, mi amada hermana, Juan 8:44. Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todas aquellas personas que dicen: esta vida lo es todo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Una vez el ser humano muere o se va para el infierno que está en el centro de la tierra, una vez hablamos de esto, o se va a la presencia de Dios a esperar la restauración de todas las cosas, y luego bajaremos a este lugar, como dice Apocalipsis 22, 21, verso 1 dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la tierra ya pasaron y el mar ya no existía más. Y enjugará Dios toda lágrima de ellos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esa es la promesa que Dios tiene para nosotros, mis amados hermanos. Esas son las promesas que Dios tiene para ti y tiene para mí. Hermanos, desechémonos y limpiémonos de toda malicia si queremos ver días buenos. Busquemos más el rostro del Señor. Este lugar no puede ser el final de cualquiera de nosotros aquí en este momento presentes. Este no debe ser el lugar en donde usted va a terminar por toda la eternidad. Dios nos está hablando de una manera determinante y muy clara en esta hora. Busquemos más de Dios. La Biblia claramente nos advierte que Él vendrá como un lazo y vendrá a limpiar y a recoger todo aquello o todos aquellos que alguna vez le esperaron. Para finalizar, quiero leer Lucas capítulo 21. Dice: mirad por vosotros mismos que vuestro corazón no se cargue de glotonería, embriaguez y los afanes de la vida, y venga de repente sobre nosotros aquel día. ¿Cuál día? El día del Señor. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad en todo tiempo, orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y estar de pie delante el Hijo de Dios. Qué bendición, mis amados hermanos. El Señor no nos toma por sorpresa, nos advierte. Nos advierte y nos dice: te amo, busca mi presencia, orando y velando en todo tiempo, en todo lugar. Buscándole con desesperación, con clamor, buscándole con un corazón sincero, y de esa manera usted está preparando su viaje al reino poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vamos a ser librados de este lugar tan tormentoso y tan desastroso, en el cual el cielo y la tierra no se hallarán. Y dice que los muertos que habían en el mar y el Hades entregará a los muertos que habían y fueron juzgados cada uno. Pero lo más doloroso es que dice: y vi de pie. Ya no hay misericordia, mis amados hermanos. Ya no te puedes arrodillar y pedirle perdón a Dios. Ahora tú vas a clamar: perdóname, Señor, perdóname. Perdóname porque yo escuché claramente tu voz y no me arrepentí. Perdóname. La Biblia dice que ya no habrá misericordia. La palabra dice que hoy es el día de salvación para todos aquellos que escuchen la voz.
Cuando escuches hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón, dice el Señor. Eso nos dice el Señor en esta hora. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Verso 13 del capítulo 20. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, o sea, los del infierno. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermano, donde el crujir de diente será terrible, donde la llama será terrible, dice Isaías, donde el gusano de ellos nunca morirá. Qué tragedia, mi amado hermano. Usted clamará misericordia, usted no, perdón, mis amados, aquellos que estarán allá. Pero si usted no ha reaccionado en su vida verdaderamente, si tiene a Jesús en su corazón, mi amado hermano, le digo desde ahora, arrepiéntase. Arrepiéntase de sus pecados, busque al Señor, deje la fornicación, deje la mentira, deje de ser cobarde y deje de ser incrédulo, mis amados hermanos. Le dice el Señor en esta hora. Deje de decir yo soy cuando verdaderamente no lo soy. La Biblia dice que ni los hipócritas, ninguno de ellos heredará el reino de los cielos, ni los afeminados, ni los abominables, ninguno de ellos heredarán el reino precioso de los cielos, donde mora nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dice el Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Amén. Y si así no fuese, yo no lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Para que donde yo esté, vosotros también estéis, dice el Señor. Amén, amén, amén. Dele un aplauso al Señor si está contento, mi amado hermano. Póngase sobre sus pies y vamos a orar y démosle gracias al Señor por su palabra y por sus promesas. Hermanos, ¿qué sería de nosotros si no tuviésemos su palabra? Dele gracias a Dios por su palabra, mi amado hermano, donde Él con amor nos exhorta y nos dice cuánto nos ama. Donde usted debe estar ahora considerando cómo está su familia, si usted verdaderamente y si su posición verdaderamente es en Cristo. ¿Cuánto les ama el Señor, mis amados hermanos? Yo ahorita pedí al Señor, Señor, yo no tengo ningún mensaje preparado, pero Señor, tú lo preparaste, enséñamelo. Tal vez yo no soy el mejor expositor, pero Dios ha hablado en esta noche. Ten temor de lo que has escuchado a través de tus oídos. Busquemos al Señor. Busquemos a Dios. Arrepintámonos con todo nuestro corazón. Arrepintámonos con todo nuestro corazón, nos dice el Señor en esta hora. Dice la palabra, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de toda mala conciencia, lavando los cuerpos con agua pura, que es la palabra de Dios. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, sin fallar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel fue quien lo prometió, dice el Señor. Amén, mis amados. Cierre sus ojos y ore al Señor. Dígale, Señor, gracias por esta palabra, Señor. Padre, aunque parece dura, parece difícil, Señor, cumplirla, pero tu palabra dice que si yo verdaderamente confío en ti, tú pondrás en mi corazón todo buen deseo y toda buena obra, porque tú quieres que yo te agrade con mi vida, Señor. Padre, te pedimos perdón, Señor, como iglesia. Perdona este lugar, Señor. Cada miembro, Padre, que se halla en cualquiera de estas características aquí mencionadas, Señor, de pecado en la Escritura. Padre, rompe con todo yugo, Dios mío, de maldición, la cual va a llevar a mucha gente, Señor, al infierno eterno, donde el dolor
Y el clamor será por toda la eternidad para aquellos que no creyeren al Evangelio eterno de nuestro Señor y Salvador. Padre, pedimos, Señor, por nuestras vidas, Padre, por nuestras almas. Padre, permítenos ver la realidad de la morada de tu Espíritu Santo dentro de nosotros, oh Dios. Permítenos, Señor eterno, conocerte aún más. Danos la sabiduría para ir a tu palabra, Señor. Que no sea por imposición o porque yo recuerde que debo leer, sino porque tengo un deseo de mi corazón en ir a tu palabra, mi Rey. Padre, bendice este lugar, Dios de los cielos, desde la cabeza, Señor, hasta los más pequeños. Limpia, Señor, este altar. Purifica cada vida, Dios de los cielos. Limpia toda conciencia, Señor. Toda conciencia sucia, Dios de los cielos, que ahora está dispuesto a arrepentirse de sus pecados, Padre de la gloria. La palabra de Dios dice que mi casa será llamada casa de oración, dice tu palabra, oh Rey eterno. Casa de oración, dice tu palabra. Padre, bendice en gran manera, Padre, a cada hermano aquí presente, Dios de los cielos. Que esta palabra, Señor, haga el propósito según tu voluntad. Que no llegue a nadie, Señor, vacía de ninguna manera, sino que ella hace según tu propósito y como tú quieres, Padre eterno. Gracias te damos, Señor. Gracias por esta noche, Padre, por el privilegio de escuchar tu voz, por el privilegio de escuchar tu palabra, por la bendición que tú nos prometes, Señor, en la eternidad. Gracias, Señor, porque me has salvado y me has librado de la ley, del pecado y de la muerte, dice tu palabra. Yo lo creo, Señor. Ahora pues, dice el Señor, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice el Señor. Padre, ahora, Señor, vamos a nuestros hogares. Que la bendición del Dios Todopoderoso, la gracia y el poder de su Hijo Jesucristo, y el amor y la consolación del Espíritu Santo sea sobre nuestras vidas. Amén, amén y amén. Dele un aplauso al Señor.